Después de haber realizado el examen de sus antecedentes ginecológicos y de los antecedentes obstétricos, miremos a continuación la lista o la batería, como decimos, porque son bastantes, de exámenes que le debemos solicitar a esa materna desde que ingresa al control prenatal. Un examen de laboratorio importante, el hemograma completo. Cuando hablamos de hemograma completo, recordemos que debemos tener una cifra clara de hemoglobina y de hematocrito. ¿Por qué? No es lo mismo manejar una paciente en Yarumal que una paciente en apartado, pero hay parámetros que nos ayudan a orientar el manejo que le vamos a dar a esa paciente. Entonces, si la hemoglobina es inferior a 10 gramos por decilitro, debemos investigar y tratar con suplementos de hierro. Igualmente, ¿qué vamos a hacer en cuanto a serología? Debemos pedirle serología cada trimestre. Importante que sepamos que la paciente no tiene una sífilis que después se nos va a transmitir al niño, entonces es importante que vigilemos esa paciente con serología cada trimestre. Igualmente, la famosa prueba de ELISA para el VIH, entonces al ingreso al control prenatal le vamos a hacer esa prueba de ELISA y se la vamos a repetir en el tercer trimestre. Hepatitis B es otra de las patologías que afectan y que pueden pasar silenciosas, entonces le vamos a ordenar la serología para hepatitis B, sobre todo lo que llamamos el antígeno de superficie. Otro elemento importante, no recomendamos que a las gestantes asintomáticas se les haga tamizaje de vaginosis bacteriana. Y la otra prueba que es importante que tengamos para vigilar si esas citologías tienen anormalidades, entonces que a esa materna le hagamos la citología en ese ingreso al control prenatal. Otros dos elementos desde el punto de vista laboratorio que nos ayudan a descartar patologías, porque recordemos que también a veces hay patologías silenciosas o que pasan asintomáticas. Entonces, importante también ordenarle el urocultivo y que hagamos un antibiograma. ¿Por qué? Porque es que en las maternas hemos visto que se presenta la famosa bacteriuria asintomática. Entonces hay algunos autores que nos dicen que le ordenemos el esquema de 7 días de acuerdo con la sensibilidad y resistencia reportadas, es decir, qué antibióticos le pudimos haber manejado, a cuáles presenta esa patología, presenta resistencia, entonces es muy importante que teniendo en cuenta la sensibilidad y la resistencia reportada, que hagamos el esquema de tratamiento durante los 7 días. Pero ahí no termina nuestro seguimiento. Es importante que a esa paciente la sigamos observando una vez finalizado el tratamiento, porque recordemos que una infección urinaria es una patología de riesgo en la materna. Lo otro que se puede presentar, y enlazado con lo que traemos, es que se pueden presentar recaídas, recidivas o resistencia a la infección. Fíjense que antes estábamos hablando de resistencia y sensibilidad reportada. Entonces, si hay recidivas, si hay resistencia en esa infección, es muy importante que ya dejemos el control en manos de los tetra. Es importante también tener en cuenta que hay pacientes que hacen diabetes gestacional, pero una de las recomendaciones es no hacer tamizaje de diabetes gestacional usando glicemia basal, ni uroanálisis para la detección de glucosa. ¿Qué se recomienda hacer? Que hagamos una prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Con qué? Con 75 gramos de glucosa. ¿Y cuándo vamos a hacer eso? Entre la semana 24 y la semana 28. ¿Qué esperamos encontrar como resultado de esa prueba? Lo que llamamos cifra basal, que sea menor de 92 miligramos por decilitro, que a la hora sea menor de 180 y que 2 horas después de la prueba esa cifra sea inferior a 153 miligramos por decilitro. Píldora 7. Entre las semanas 24 y 28, recordar que a la materna le debemos practicar la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa.